Estamos agradecidos a Dios por sus bendiciones. Y a pesar de que hay dificultades, hay momentos difíciles en la vida, agradecemos a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que tenemos muchas cosas siempre por las cuales agradecer a nuestro Dios. Esta mañana quiero estudiar con ustedes, comentar algunos pasajes bíblicos y especialmente pensar en tres personajes bíblicos que tienen una relación interesante con el remanente. Tienen una relación íntima y muy importante con la iglesia adventista del séptimo día, pero como dije, especialmente con el remanente del tiempo del fin. Y estos personajes bíblicos son Enoc, Moisés y Elías. No sé si ustedes pueden ver la conexión de estos personajes entre sí, pero también la conexión de ellos con nosotros, con nuestra experiencia y con lo que está por suceder a cada uno de nosotros como remanente. Primero podemos pensar en Enoc. Y quiero decirles que no podré desarrollar completamente el tema esta mañana. Voy a llevarlo hasta donde podamos y luego pues tendremos la segunda parte. Pero Enoc fue el primero de los tres personajes que hemos mencionado en orden cronológico, es decir, en orden de existencia. Primero existió Enoc, después existió Moisés y después Elías. Pero cada uno de ellos tiene una experiencia particular que se relaciona con, entre ellos mismos y también con nosotros. De Enoc, como leímos esta mañana, se dice que caminó Enoc con Dios. ¿Y qué sucedió con él? ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. Así que desapareció Enoc porque Dios se lo llevó. Enoc se fue con Dios. Así que es interesante ese acontecimiento en la vida de Enoc. Y Moisés murió, ¿verdad? Moisés vivió en este mundo, tuvo un ministerio que Dios le dio, fue profeta para el pueblo de Israel. Y dicho sea de paso, Enoc fue profeta también. ¿Fue profeta para quién? ¿O para quiénes? Enoc fue profeta para los antediluvianos. Hermana Claudia está despierta. Lo dijo bajito, pero lo estaba diciendo. Es importante que pensemos en esto. Enoc fue profeta para los antediluvianos. Moisés fue profeta para el pueblo de Israel en un periodo específico en que salió de Egipto y fue hasta la tierra prometida. Y Moisés fue el profeta de Dios para ese tiempo. Enoc vivió antes del diluvio y murió. ¿Murió Enoc? Despiértense, si digo algún disparate ustedes despiértense, no me dejen decir cosas maldichas. Enoc no murió, sino que Dios se lo llevó antes de que muriera. Enoc no murió, pero Moisés sí murió. Recuerdan ustedes que antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dijo, sube allá hasta el monte y entonces vas a ver la tierra de lejos, pero no podrás entrar a ella. Y allí murió Moisés. ¿Y quién enterró a Moisés? Dios mismo, el ángel de Jehová, fue el que enterró a Moisés allá en el monte. ¿Pero se quedó allí Moisés enterrado? ¿Qué pasó con Moisés? Dice en el libro de Judas que el ángel de Jehová contendía contra Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Y quién venció? ¿Por qué sabemos? ¿Por qué lo sabemos? Estuvo allá en la transfiguración. Exacto. Moisés apareció en la transfiguración de Cristo cuando Jesús subió al monte, allí se transfiguró y apareció Moisés y Elías. Así que ya vemos aquí que hay dos relacionados. Moisés y Elías aparecen juntos en la transfiguración de Jesús. Pero Moisés entonces, Jesús, Dios, se lo llevó al cielo, lo resucitó y se lo llevó al cielo. No se lo llevó muerto. Algunos piensan que los muertos están en el cielo, o están en la gloria, o están en el purgatorio, o están en el infierno. Dios no se llevó a Moisés muerto. Dios se llevó a Moisés vivo porque Él lo resucitó y entonces lo llevó al cielo. Así que vemos que Enoc fue al cielo vivo y vivió antes del diluvio. Moisés murió y Cristo, Dios lo resucitó y lo llevó al cielo. Y entonces ahora tenemos el tercer personaje, Elías. Elías también es profeta.
Y es profeta para el pueblo de Dios, pero en un período diferente a Moisés. En el período en el cual iba a aparecer pronto Jesús, porque estaba más cercano a la experiencia, a la venida de Jesús como primera vez que venía a la tierra. Y estaba preparando al pueblo de Israel y dio un mensaje importante al pueblo de Israel. Y cuando vino Juan el Bautista, Jesús dijo que era el profeta Elías que había venido enviado por Dios nuevamente para preparar el camino del Señor. Ahora, ¿qué sucedió con Elías? Elías, ¿cuándo murió? No murió tampoco Elías. ¿Y qué pasó con él? Así que vino un carro de fuego y se llevó a Elías al cielo vivo. Así que tenemos la experiencia de estos tres profetas que fueron al cielo. Enoc fue en vida, Dios se lo llevó al cielo. Moisés murió y resucitó y Dios se lo llevó al cielo. Y Elías, Dios se lo llevó en un carro de fuego al cielo. Algo muy interesante, apasionante. Tiene que tener esto una relación importante con nosotros, porque también vemos que el pueblo de Dios en el tiempo del fin, algunos van a estar en el polvo de la tierra durmiendo cuando Cristo venga y serán levantados para ir al cielo. Pero otros estaremos, ojalá que estemos allí, con vida para recibir al Señor en las nubes de los cielos y entonces ser arrebatados con Él e ir para siempre a las mansiones celestiales, como fue Elías. Es una experiencia, o son tres experiencias interesantes que se relacionan con nosotros muy directamente. Pero esta mañana quiero hablarles un poquito más de Enoc. Quiero comenzar a hablar de Enoc porque realmente se habla poco del profeta Enoc. Conocemos muy poco acerca de Enoc, solamente que vivió 300 años y Dios se lo llevó. ¿Y por qué? ¿Y quién fue Enoc? ¿Y qué hizo Enoc? Es algo que debiéramos estudiar y conocer un poquito más. Les invito a buscar en Hebreos capítulo 11 versículo 5. Hebreos capítulo 11 versículo 5 dice algo más acerca de el profeta Enoc. Dice allí capítulo 11 de Hebreos, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que dice en un versículo muchas cosas acerca de Enoc. Dice que Dios lo llevó, que lo traspuso, que Dios llevó a Enoc consigo y que Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. Son cosas muy, muy directas, muy importantes que dice allí acerca de Enoc. Un versículo más acerca de Enoc está en Judas. Judas tiene un solo capítulo y está antes del libro de Apocalipsis. Pueden encontrar allí el libro de Judas. En el versículo 14 y 15 nos dice: de estos también profetizó Enoc. Así que dice que aquí que Enoc fue ¿qué? Profeta. Porque dice que profetizó. Así que leemos nuevamente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que Judas está hablando aquí, y este Judas no es el Judas que traicionó a Jesús. Así que dice él que Enoc profetizó acerca de la segunda venida de Cristo. Dice que Enoc dijo: he aquí vino el Señor, y no dice viene el Señor. ¿Por qué Enoc dice he aquí vino el Señor con sus santos millares? Para hacer juicio contra todos los impíos y dejar las cosas claras allí, como dice el versículo, para que se conozca acerca de los pecadores y los que no son pecadores. Enoc recibió visiones de parte de Dios acerca de la segunda venida de Cristo. Si ustedes leen el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas, van a encontrar que Enoc, Dios le presentó
toda la historia de la humanidad hasta el mismo fin. Y él pudo ver lo que hizo Jesús en su sacrificio por el ser humano. Él vio que Jesús venía a dar su vida por el ser humano y que pagaba por los pecados del ser humano. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecaron? Que Dios se les apareció allí a Adán y a Eva y les dijo, ¿qué han hecho? Y ellos se escondieron. Y finalmente Dios les llamó y les cubrió con pieles de oveja. Hizo un sacrificio. Y Dios les prometió que alguien vendría para dar su vida en rescate por ellos, para pagar el precio del pecado. Ese es el plan de salvación. Ese es el plan de expiación del pecado. Pero a partir de ahí en lo adelante, Adán, ¿cuántos años vivió? ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años vivió Adán. Así que vivió durante 900 años predicando y pregonando acerca del Edén perdido, acerca de la gloria que tuvieron en el Edén y también acerca del plan de redención que Dios les había dado para la humanidad. Pero los hombres comenzaron a hacer lo malo y comenzaron a apartarse de Dios desde Caín en lo adelante y su descendencia. Y ahí ustedes encuentran unos versículos muy interesantes. Cuando nace Set, Set fue el siguiente hijo de Adán y Eva después que murió Abel. Y entonces dice que Set obedeció a Dios, sirvió a Dios y predicó acerca de Dios como hubiera hecho Abel. Así que Set tomó el lugar de Abel y fue fiel a Dios, proclamando el Evangelio, proclamando a Cristo, enseñando al verdadero Dios, adorando al verdadero Dios. Pero los seres humanos de su tiempo se corrompieron. La descendencia de Caín se alejó de Dios, se alejaron incluso de la familia original de Adán y Eva y se fueron a vivir a otros lugares. Y me llama la atención que se fueron a vivir a los valles. La familia de Caín, que se prostituyó, que se convirtió en violadores de la ley de Dios, que se rebelaron contra Dios, que no siguieron a Dios, ni quisieron servirle ni obedecerle, se fueron a vivir a los valles, a los lugares hermosos para vivir y establecieron ciudades. La primera ciudad que se estableció fue establecida por Caín y le puso el nombre de su hijo. ¿Qué nombre le puso? Enoc. Pero no es el Enoc profeta que estamos hablando. Y por eso lo traigo a colación. El hijo de Caín se llamó Enoc, pero no era el profeta Enoc, ni fue el Enoc séptimo desde Adán. Y es importante que comprendamos que son dos personas diferentes. Pero Caín fue el que estableció las ciudades, fue el que estableció la vida en las ciudades, en rebelión contra las enseñanzas de Dios, en rebelión contra la familia de Adán, contra sus padres, contra su familia. Se rebeló y estableció la vida en las ciudades y en los valles. Mientras que Set y su familia se alejaron de Caín y su familia y se fueron a vivir a las montañas. Buscaron las montañas como su lugar de refugio, su lugar de vida, y allí se desarrollaron y comenzaron, dice que a partir de Set se comenzó a adorar nuevamente al nombre de Jehová. Es algo interesante, es algo importante. Sin embargo, a pesar de que ellos estaban en las montañas y la familia de Caín y sus descendientes estaban en los valles, los habitantes de las montañas, después de algunos años, comenzaron a bajar a las ciudades, a relacionarse con los hijos de los hombres. Y ahí es donde dice la Biblia que cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y comenzaron a escoger entre todas mujeres con las cuales se casaron, ¿qué sucedió? Se corrompieron nuevamente y se alejaron de Dios. Así que se comenzó a perder completamente a Dios de vista, se comenzó a perder la adoración a Dios, de manera que Dios tuvo que enviar a algunos hombres que mantuvieran la verdad presente, que mantuvieran la adoración al verdadero Dios delante del mundo y que se pudiera proclamar a Dios. Ahora, los hombres en tiempos de Enoc, porque Dios entonces estableció algunos de estos hombres y uno de ellos fue Enoc.
Y Enoc decidió obedecer a Dios y predicar acerca del verdadero Dios. Y decidió proclamar a Dios no solamente en palabra, sino con su vida, con sus acciones. Y la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios? Porque eso nos llama la atención. ¿Cómo es que Enoc caminó con Dios? ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios? Hay un pasaje acá en Patriarcas y Profetas que quiero leerles. Dice, el andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión. Es decir, Enoc no se apartó de la sociedad para estar solamente contemplando la naturaleza, contemplando a Dios, buscando visiones, como hacían o hicieron los monjes. ¿Recuerdan ustedes lo que hacían los monjes en tiempos de la Edad Media? Se apartaban a algunos monasterios en lugares apartados de la sociedad para alejarse del pecado y alejarse de la sociedad, no sentir atracción hacia el mundo y la tentación y entonces adorar a Dios aparte. Pero Enoc no se apartó para adorar a Dios de esa manera, en visiones, en arrobamiento, en contemplación de la naturaleza. Eso no fue lo que hizo Enoc, dice aquí, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. ¿Cómo fue que caminó Enoc con Dios? En el cumplimiento de sus deberes de la vida diaria. Caminó con Dios en el trabajo, en medio de la familia. Dice que cuando tuvo su primer hijo, cuando Enoc tuvo su primer hijo, entonces comprendió lo que era ser padre. Lo que Dios pudo haber sentido cuando sus hijos pecaron. Cuando se dio cuenta que sus hijos pequeños dependían de él como padre. Entonces comenzó a comprender a Dios como padre, el amor de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios. Y él entonces pudo experimentar y expresar lo que Dios podía haber expresado y experimentado acerca de sus hijos que habían caído en el pecado. Pero dice más, dice que no caminó con Dios. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? 300 años. Bueno, nos parece hoy 300 años mucho tiempo, ¿verdad? Pero ¿cuántos vivió Adán? ¿Cuántos vivió Matusalén? Todos los hombres desde Adán hasta Matusalén vivieron casi 900 años. Todos vivieron casi 900 años. Así que el pobrecito Enoc vivió solamente 365 años. No fue mucho, ¿verdad? No fue mucho tiempo, 365 años. No era mucho comparado con los hombres de su tiempo. Pero dice, lo interesante es que Enoc caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó. Cuando nosotros pensamos en caminar con Dios en nuestra vida diaria, cuando nosotros pensamos en servir a Dios en nuestra vida diaria, en los quehaceres diarios de la vida, cuando nosotros andamos manejando podemos andar sirviendo a Dios, cuando nosotros estamos en el trabajo tenemos que andar con Dios, cuando nosotros estamos de noche en la casa que llegamos a descansar, tenemos que seguir andando con Dios. Ese es el caminar de Enoc con Dios en su vida diaria. Y cuando nosotros pensamos en caminar con Dios durante 20 años, ¿qué te parece? ¿Mucho o poco? Pero para nosotros es bastante. 20 años. Este hombre ha sido fiel durante 20 años. Esta persona ha sido fiel a Dios durante 30 años. ¡Qué impresionante! Pero ¿saben? Puede ser fácil cuando nosotros pensamos que Cristo viene cerca, que Cristo está cerca por venir, entonces decimos, bueno, yo voy a obedecer a Dios en el resto de mi vida, porque sé que Cristo viene pronto y tengo que prepararme y si no lo obedezco me voy a perder. Entonces nos parece bastante fácil porque ya Cristo viene pronto. Y algunos dicen Cristo viene en el año 2031, otros dicen Cristo viene en el año 2027, otros dicen distintas fechas y otros dicen que no van a pasar 5 años hasta que Cristo venga. Así que para muchos decir voy a obedecer a Dios hasta que Cristo venga es relativamente fácil porque es poquito tiempo. Pero por otro lado, si tú sabes que te quedan, por ejemplo, 6 meses de vida, el médico te dice estás enfermo de una enfermedad terminal y vas a morir en 6 meses lo menos. ¿Qué tú haces? ¿Obedeces a Dios o no le obedeces?
La mayor parte de las personas que conocen a Dios dicen, bueno, voy a dedicar a Dios mi vida, lo que me queda de vida, porque voy a morir dentro de 3 meses, dentro de 1 año, así que voy a consagrarme a Dios porque me voy a morir y tengo que enfrentarme con Dios cuando Cristo venga, así que voy a obedecer a Dios. Es fácil, porque es unos meses, es 1 año, piensa, voy a morir simplemente y se acabó, por lo tanto voy a obedecer a Dios por un poquito de tiempo. Así que obedecer a Dios, si sabemos que es poco tiempo, es fácil. Pero Enoc obedeció a Dios y caminó con Dios 300 años. Y no siguió porque Dios se lo llevó. Porque si hubiera vivido 900 años, Dios lo hubiera tenido como fiel por 900 años. Hubiera sido fiel a Dios por 900 años. Hubiera seguido obedeciendo la palabra de Dios por 900 años. Pero él durante toda su vida decidió obedecer a Dios. Hermanos, nosotros debiéramos aprender a obedecer a Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. Sea que vayamos a vivir muchos años o que vayamos a vivir 5 años o 1 mes de vida. Tenemos que aprender a ser fieles a Dios en la vida diaria, constante, no por una circunstancia, no por un hecho determinado de la vida, no porque estemos ya como el ladrón en la cruz, agonizando y entonces, Señor, por favor, perdona mis pecados. Y muchas personas están esperando llegar al último momento para entonces arreglarse con Dios. Pero nosotros tenemos que aprender como Enoc, que Enoc caminó con Dios cada día de su vida. Y quiero decirles que no fue fácil. Él vivió en una generación que todos amaban a Dios, porque estaban cerca del tiempo de la creación, ¿verdad? El tiempo en cuanto Dios creó a Adán y a Eva había pasado poco tiempo, 700 años, porque séptimo desde Adán, vamos a suponer que nació 700 años después de la creación. Así que pudiéramos pensar que Enoc y la gente de su generación sabían mucho acerca de Dios porque estaban cerca de la creación. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué dice la Biblia de los antediluvianos? ¿Eran buenos? ¿Servían a Dios? ¿Obedecían la ley de Dios? Entonces, hermanos, el tiempo de los antediluvianos en los cuales vivió Enoc eran tiempos terribles, eran gente mala, eran gente que se habían rebelado contra Dios, eran gente que no servían a Dios, eran gente que servían a dioses paganos, eran gente que estaban en contra de la ley de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos decían que ¿por qué Dios fue tan malo que nos sacó del jardín del Edén? ¿Por qué Dios le hizo esto a Adán? Y culpaban a Adán del pecado y de la desgracia que había caído el mundo. Y le echaban la culpa a Adán y no querían saber de lo que Adán predicaba. Así que Adán por 900 años pasó una vida de sufrimiento, de culpabilidad. Lo estaban acusando constantemente porque él era el culpable de lo que estaba sufriendo la raza humana. Y por eso la raza humana se había rebelado contra Dios. De manera que el enemigo les había metido en su mente de que finalmente si salimos del huerto del Edén, ya Dios se olvidó de nosotros, se desatendió de nosotros, no nos vamos a salvar ya de ninguna manera, estamos todos perdidos, pues vamos a seguir haciendo el mal. ¿Eso no es lo que piensa la generación de hoy también? Eso es lo que pasaba en tiempos de los antediluvianos, de tal manera que el pecado llegó hasta el límite, de manera que Dios dijo, no puedo soportar más a esta raza y los voy a destruir. Pero fíjense lo que dice aquí. Satanás procuraba inculcar a los hombres la creencia de que no había premio para los justos ni castigo para los impíos. No vamos a resolver nada con ser buenos y finalmente Dios no va a castigar ya nada más. Ya nos castigó, salimos del huerto del Edén y todos nos vamos a morir, estamos castigados a la muerte, así que vamos a hacer lo que nos dé la gana. Ese era el espíritu que había en tiempos de Enoc. Eso era lo que pensaban los seres humanos en tiempos de Enoc. Y dice aquí, el Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc y se manifestaba no solo en expresiones de amor. Y este pasaje me impresionó, porque hay muchas personas en este tiempo que quieren que los predicadores prediquemos mensajes de amor, mensajes de perdón, mensajes de salvación, mensajes de que Dios te ama, no importa lo que tú hagas, no importa, Cristo te va a salvar. En esta semana escuchaba a un predicador adventista, un buen predicador adventista, pero que ustedes saben están introduciendo algunas ideas un poco extrañas. Y él decía que no importa lo que tú hagas si finalmente tú amas a Dios.
Y finalmente, cuando Cristo entregó su vida, Él estaba muriendo por todos los seres humanos. Y en el libro de la vida, dice Él, están escritos desde la creación del mundo, desde antes de la creación del mundo, están escritos los nombres de todos los seres humanos que van a vivir en la tierra. En el libro de la vida, dice Él, están escritos los nombres de todos los seres humanos que vayan a existir en este mundo. ¿Dónde están escritos, dice Él? En el libro de la vida. Y lo que hay que procurar es que nuestro nombre no salga del libro de la vida. Esa es la enseñanza que están dando. Por lo tanto, la salvación es para todo el mundo y al final tú dices, Señor, yo me quiero salvar. No importa lo que tú hagas, el Señor te ama. No importa el pecado que tú cometas, no importa, Dios te ama y tú estás en el libro de la vida, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando yo encuentro que la palabra de Dios dice, mirad que vuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. Parece que nuestros nombres tienen que ser escritos en el libro de la vida. Pero saben, dice aquí este pasaje, el Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc, porque Enoc fue predicador, él proclamó el mensaje de la segunda venida de Cristo, él proclamó el mensaje de expiación de Cristo en la cruz del Calvario, él vio a la segunda venida de Cristo y habló acerca de esto. Lo leímos ahorita en Judas y dice aquí que el Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc y se manifestaba no solo en expresiones de amor, compasión y súplica, pues los santos hombres de Dios no hablan solo palabras halagadoras. Dios pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresar a la gente, verdades agudas y cortantes como una espada de dos filos. Hermanos, los mensajeros de Dios tenemos que predicar la verdad aunque le duela a las personas. Tenemos que predicar la verdad de la palabra de Dios aunque a muchas personas no les guste. Tenemos que decir lo que Dios está enviando a su pueblo. Tenemos que decir que es necesario arrepentirse. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el mensaje de Elías allá en el monte Carmelo? Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, ese fue Josué, pero el mensaje de Elías es muy parecido. Escojan ustedes servir a Baal, a los dioses que están sirviendo vuestros padres, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice, los que estén con Jehová, júntense conmigo. Así que es importante que nosotros veamos que tenemos que predicar la verdad para nuestro tiempo. No podemos predicar un mensaje pasándole la mano al pecado, justificando al pecado, justificando la maldad, justificando nuestros deseos pecaminosos y diciendo, no importa, Jesús te ama y te va a salvar. Los predicadores tenemos que predicar la verdad aunque duela. Y es el mensaje de Dios, dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. ¿Cómo es la palabra de Dios? Como una espada. Si te duele, si te hiere, si te corta, es la palabra de Dios. No es la palabra del hombre, no es la palabra de un predicador, es la palabra de Dios. Y Dios quiere, dice que Él ama y castiga a los que ama, porque los ama, por eso los castiga, por eso los disciplina, es la palabra que estaba buscando. Él disciplina a los que ama porque los ama de corazón y quiere que se salven. Ahora más quiero también leer otro pasaje. Aquí dice, en los últimos días los siervos de Dios han de dar al mundo un mensaje parecido. ¿Parecido a cuál? Al mensaje que daba Enoc. Dice, han de dar un mensaje parecido que será recibido también con incredulidad y burla. ¿Cómo va a ser recibido el mensaje que estamos predicando hoy? Con incredulidad y burla. La gente se burla del mensaje que predicamos. No la gente del mundo, mucha gente de la iglesia se burlan del mensaje que predicamos. La gente no cree la verdad presente, la gente no cree la palabra de Dios, la gente no cree que es posible obedecer la ley de Dios, la gente no cree que es posible ser sellados por Dios, ser perfectos de manera que podamos ser sellados por Dios.
Dice aquí también, en medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. ¿Cómo mantenía él su comunión con Dios? Cuando tenía tiempo libre, cuando tenía un poco de descanso, cuando podía retirarse allí al campo o cuando podía... No, hermanos, dice aquí que en medio de una actividad constante, en una vida de labor constante, él se mantenía en comunión con Dios. Siempre apartaba tiempo para estar con Dios. Y dice que se iba a los lugares solitarios para orar con Dios, para estar en comunión con Dios, pero no se quedaba a vivir en el campo allí para alejarse de la ciudad, para alejarse del pecador y para no predicar. Él se iba para adorar, estar en comunión y venía a predicarle a los moradores de la ciudad. Y me impresiona lo que dice aquí acerca de cuando volvía. Dice allí, tenía el rostro radiante de una santa luz, semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés bajó del monte Sinaí? Que dice que tenía que ponerse un velo porque los habitantes del pueblo le decían, no podemos mirarte porque tienes una luz que sale de tu rostro. Había estado en comunión con Dios, había estado en la presencia de Dios. Y Enoc tenía el mismo rostro. Dice que resplandecía porque había estado en la presencia de Dios, había estado en comunión con Dios. Y la gente contemplaba a Cristo mismo en el rostro de Enoc. ¿Será que nosotros tenemos ese tipo de comunión con Dios? ¿Será que nosotros, cuando nos acercamos a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, ellos pueden ver un resplandor diferente en nuestro rostro? Ellos pueden ver en nuestra vida, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de proyectarnos, en nuestra manera de ser, pueden ver el rostro de Cristo Jesús en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de comer. Ellos ven en nosotros a Cristo Jesús como veían en Enoc el rostro de Cristo Jesús, el rostro de Dios. Ojalá que nosotros podamos tener esta experiencia que tenía Enoc. Dice, los hombres de aquel entonces se burlaban también de la insensatez de aquellos que no procuraban buscar riquezas, oro y plata. Y se burlaban de Enoc porque Enoc estaba más interesado en las cosas espirituales que en las cosas materiales. Él no le interesaba tener posesiones materiales, no le interesaba tener grandes propiedades, hermosas casas, buenos carros, buena ropa. Enoc no estaba interesado en las cosas materiales, estaba interesado en las cosas espirituales. Había puesto su vista en las cosas del cielo, de manera que su vida estaba dedicada completamente a servir a Dios. Nosotros hoy tenemos mucho interés en las cosas materiales. Nos preocupa más tener una buena casa o un buen carro o alcanzar ciertas metas en la vida que alcanzar tener una buena relación con Dios. ¿Será que estamos nosotros ocupándonos de las cosas espirituales? ¿Saben por qué no tenía más interés en las cosas espirituales? Porque había contemplado una ciudad mejor. Habían contemplado una gloria eterna en las mansiones celestiales y él le interesaba llegar a la patria celestial más que alcanzar las glorias terrenales. ¿Será que nosotros podemos hacer lo mismo que no? ¿Será que a nosotros nos interesan más las cosas espirituales que las cosas materiales? Algunos estamos más interesados en las cosas materiales y nos preocupamos cuando no tenemos las ganancias suficientes para tener una buena casa, para tener una buena propiedad, para tener un buen lugar, para tener cosas buenas aquí. Y decimos, ¿será que Dios nos ha abandonado? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que yo no soy bueno? ¿Por qué otra gente prospera y por qué yo no prospero? Y estamos preocupados por las cosas materiales. Cuando esa es nuestra oración, cuando esa es nuestra preocupación, estamos revelando lo que nos preocupa. Nos preocupa la comunión con Dios. Nos preocupa la patria celestial, nos preocupa que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, nos preocupa llegar a la Nueva Jerusalén donde las calles serán de oro y los muros serán de jaspe y de piedras preciosas. Eso sería más importante si tuviéramos
claridad con respecto a la segunda venida de Cristo, si estuviéramos seguros de que es importante llegar al reino de los cielos, no nos interesarían las cosas materiales, como Enoc. Dice aquí la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios. Y Enoc se gozaba en estar con Dios, se gozaba en la comunión con Dios. Enoc es un ejemplo para el pueblo de Dios de hoy. Porque nosotros necesitamos desarrollar la comunión con Dios. Necesitamos gozar de la comunión con Dios. Necesitamos estar en comunión con Dios como Enoc, de manera que un día el Señor pueda decir, ya Él no pertenece a este mundo, me lo voy a llevar a la patria celestial. Y Cristo Jesús viene pronto, ¿saben? Cristo Jesús va a venir pronto a buscar a su pueblo como a Enoc. Como vino a buscar a Enoc antes de que llegara la muerte para este profeta de Dios, el Señor lo premió con llevarlo a las mansiones celestiales. Y nosotros nos ha tocado vivir en un tiempo en el cual Cristo está por venir. Es posible que nosotros seamos trasladados mientras estemos en vida a la patria celestial. O es posible que nos toque la experiencia de Moisés de descansar en el polvo de la tierra y ser resucitados. Cualquiera sea nuestra suerte, nuestra experiencia, lo importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que nosotros podamos ir con Jesús cuando Él venga en las mansiones celestiales. A los hombres del tiempo de Enoc se le demostró a través de la vida de Enoc que era posible obedecer la ley de Dios. Enoc obedeció fielmente la ley de Dios en medio de una sociedad impía, corrupta. Y él obedeció la ley de Dios. Nosotros, dice aquí esta nota, mediante la gracia de Dios podemos resistir la tentación como Enoc y podemos llegar a ser puros y santos como fue Enoc. Ojalá que nosotros podamos aprender esto. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán comprados de los de la tierra. ¿Qué dice? El carácter de Enoc representa la santidad a la cual debemos llegar nosotros, los que hemos de ser comprados de entre los de la tierra. Eso se está refiriendo a Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14. Les invito a buscarlo allí en sus Biblias. Apocalipsis capítulo 7 presenta a los que van a ser comprados de entre los de la tierra. Capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Hermanos, el Señor está deteniendo los vientos de lucha de este mundo hasta que su pueblo sea sellado, hasta que nosotros tengamos el carácter de Cristo Jesús. Porque algunos sabemos que lo único que hemos de llevar al cielo, ¿qué cosa es? ¿Qué carácter? El que tenemos. No, el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas. El carácter que pudo representar Enoc en su vida. El carácter de santidad de Jesús. Eso es lo único que podemos llevar al cielo. Por lo tanto, el Señor está deteniendo los vientos de lucha de este mundo. Y ustedes están viendo cuántas cosas están sucediendo y están por suceder. Lo que está sucediendo en este país acerca de las elecciones puede terminar, no sabemos de qué manera. Algunos están pronosticando una guerra civil. Imagínense que todas las emisoras y todas las emisoras de transmitir noticias están diciendo que el ganador fue fulano de tal. Y si al final, después de los juicios que están llevando a cabo en distintos estados, el Tribunal Supremo o lo que sea, la Corte Suprema, dice que el ganador es el otro contrincante, ¿qué puede suceder?
Puede suceder hasta una guerra civil en este país, porque las masas están siendo enardecidas, la mente está siendo llevada al extremo para que unos estén en guerras contra otros. Nosotros no sabemos lo que puede pasar el día de mañana en este país, no sabemos lo que puede pasar mañana en nuestras vidas, esta tarde lo que puede pasar en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros tenemos que permitir que el sello de Dios sea puesto en nuestras vidas. Tenemos que estar preparados como fue preparado el carácter de Enoc, que caminó con Dios hasta que Dios se lo llevó. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Enoc, estar en comunión con Dios, dedicarnos a andar con Dios, de manera que nuestra vida sea transformada, nuestro carácter sea transformado y podamos ser sellados por el sello de Dios. Y el capítulo 14 de Apocalipsis dice: después miré, versículo 1, y he aquí el Cordero de Dios estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero como siguió Enoc, entre paréntesis, se siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esa es la expresión del carácter de Enoc. Esa es la expresión de la vida que llevó Enoc. En sus bocas no fue hallada mentira, son sin manchas delante de Dios. Fue sellado por Dios y fue llevado a las mansiones celestiales. Nosotros necesitamos pasar por esa experiencia. Pero, hermanos, si nosotros no podemos pasar por la experiencia de Enoc, nosotros podemos pasar por la experiencia de Moisés, del cual hablaremos la próxima semana. Pero quiero decirles que hay 2 grupos en los cuales podemos estar. Podemos estar entre los 144,000 que como Enoc no vieron la muerte, sino que fueron trasladados con vida al cielo. Pero podemos también estar en la gran multitud que nadie podía contar y que fueron levantados del polvo de la tierra. Versículo 9 del capítulo 7 de Apocalipsis. Apocalipsis 7, versículo 9 dice: después de esto, después que él contempló a los 144,000 que estaban siendo sellados en su frente, ahora dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas y pueblos, que estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Hermanos, nosotros podemos estar en los 144,000 como Enoc, o podemos estar en la gran multitud. No quise decir que no es de los 144,000, sino que fue trasladado con vida al cielo, como van a ser los 144,000. Y nosotros podemos estar o con los 144,000 o podemos estar con la gran multitud. Pero lo importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y que como Enoc nosotros caminemos con Dios y podamos ser trasladados a la patria celestial. Que el Señor te bendiga. Que nuestro carácter pueda ser el carácter de Cristo Jesús y que podamos tener la experiencia de vivir, caminar y vivir con Cristo por toda la eternidad. El Señor les bendiga.